Muy buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a la cuarta lección de la Iglesia Cristiana. Hoy vamos a estudiar la conversión de Pablo, originalmente Saulo, y cómo Dios cambió su vida. Vamos a ver cómo Dios tuvo misericordia de Saulo y le llamó y le dio una vida nueva como uno de los grandes misioneros de la Iglesia. Dios muestra la misma misericordia con nosotros. Dios también nos ha llevado a la fe en Jesucristo, llamándonos a través de su palabra, donde nos muestra el único camino al Padre, Jesucristo. Entonces, esto es nuestro enfoque de hoy, el tema de esta lección. Empezamos con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra. Que me lleves más cerca de ti y de tu gracia, en la cual tú me has hablado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Amén. Ok, hoy tenemos la lección 4. Jesús cambia a Pablo. Viene de Hechos 9, 1 a 19. Y bienvenidos otra vez a los que están entrando en este momento. Entonces, lección 4, tenemos estos objetivos hoy. Usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 9. También vamos a responder con evidencia bíblica a esta pregunta. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Y la otra pregunta, responder con evidencia bíblica. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Entonces, estos son nuestros objetivos de hoy. Empezamos con captar la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día, empezando con esta pregunta, la pregunta de la tarea. ¿Qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3 a 8? ¿Puedo contestar? Sí, adelante, Laris. Según yo pude ver que ellos hacían actividades que eran de aliento a la persona, actividades de sanación, actividades con el caso del señor que se encontraba cojo, que pedía limosna, que le dijeron que no tenían ni oro ni plata, pero que también le daban. Todas estas actividades las hacían para la gloria y la honra de Dios. Ayudar al prójimo, y eso nosotros nos queda en estos tiempos también. Son actividades similares a lo que hacemos, pero los cristianos tenemos que aterrizar más, porque a veces no testificamos lo que somos. Si vemos a una persona que necesita, debemos ir en pos de ayudarle, porque la palabra lo dice en el libro de Mateo, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir, y esa enseñanza nos la han dejado a nosotros. Si alguien necesita algo, no tenemos que esperar que la persona me diga, necesito esto, sino que nosotros mirándola con nuestros ojos y estando llena de la presencia del Espíritu Santo, como tiene que ser, debemos auxiliar a esa persona. Ok, gracias, Laris. Gracias por esta aportación. Muy bien. Silvia, adelante. Buenos días, profesor. En el capítulo 3 veo que se centra mucho en que ellos iniciaban ya toda esta nueva vida cristiana permaneciendo juntos en la oración, en el templo. También oraban por los enfermos,
predicaban sobre el pecado y la solución del pecado, el Evangelio de Jesús. En el capítulo 4 puedo ver también que ya venían las consecuencias de esas predicaciones. Ya vimos que ya eran encarcelados, pero aún a pesar de ser encarcelados, ellos seguían predicando la palabra de Dios. Veíamos más sanidades, más señales, más prodigios. También vemos ya la llenura del Espíritu Santo, aún más el denuedo, que eso lo da la llenura del Espíritu Santo. Y también se preocupaban de las necesidades, como decía mi hermana, que habló hace unos minutos, de las necesidades. Estaban tan llenos del Espíritu Santo que en su corazón estaba despojarse de todo para que todas las necesidades de los demás sean cubiertas. Es decir, nadie tenía más que nadie y todos estaban igual. En el 5 ya también veo que ya predicaban, pero sin temer nada. Ya no les importaba si los apedreaban, los encarcelaban, no les importaba nada. En el 6 veo que a más de eso ya tenían otra visión más grande, ¿verdad? Ya la es de tener líderes que se encarguen de asuntos que no les interrumpan a ellos la actividad primordial que era la predicación. Y en el 8 ya veo también que no solamente predicaban ahí en Jerusalén, en ese espacio, sino que aprovecharon el ser esparcidos y predicaban también en otros lugares. Excelente, gracias Silvia. Un buen resumen de cada capítulo y las actividades. Excelente. Juliet, ¿algo más para agregar? Buenos días. Bueno, lo que yo entendí aquí, los tipos de actividades que hacía la iglesia, como podemos ver en los capítulos que mencionan, hacían milagros, restauración, alababan al Señor, oraban. Creo que esa de la oración, ellos siempre iban a la hora novena, creo que dice, y eso es lo que ellos nos dejaron a nosotros, porque a través de ese ejemplo que ellos dieron, nosotros nos estamos rigiendo y dando las nuevas de salvación que dejó el Señor Jesucristo. Eso era lo que hacía la iglesia en esos tiempos. Muy bien, Juliet. Gracias. Excelente. Y sí, también veo en el chat, hablaban de Cristo y su sacrificio. Excelente. Sí, estaban compartiendo el Evangelio, obviamente. Muy bien. Entonces, en resumen, pues milagros, predicaba a Cristo, predicaba la ley también, sufría con gozo y siguió predicando. Y sí, dolores de crecimiento, fue perseguida, y también en Hechos 8 vemos, pues ellos están bautizando, predicando otra vez. Entonces, sí, hay muchas actividades de esta iglesia en estos capítulos. Gracias por sus comentarios sobre esto. Y ahora estamos en capítulo 9. Entonces, en capítulo 9 tenemos la historia de Saulo y vamos a hablar de su conversión. Muy bien. Ok, entonces voy a contar esta historia y ustedes tienen la oportunidad de escuchar a esta historia otra vez. Y solo para compartir con ustedes, pues Damasco es una ciudad cerca, pues no tan cerca, pero es como 240 kilómetros al norte de Jerusalén. Y cuando hablamos del nuevo camino, son los creyentes. Entonces la historia, Hechos 9, 1 a 19. Mientras tanto, el fariseo Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco.
a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz de la decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Ahí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente, se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Entonces, esto es la historia de hoy, la conversión de Saulo. Ahora continuamos con las 6 preguntas de considerar. Con estas 6 preguntas repasamos los hechos de la historia, empezando con: ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Mercedes? Ajá, pues Ananías, Jesús y Pablo y los otros que estaban ahí con él. Uh-huh. Los otros amigos de Pablo que andaban con él. Son los Sí, personajes. excelente. Sí, y hablaba de los creyentes, obviamente también los creyentes en Damasco. Sí, los creyentes que estaban ahí esperándolo a él, pero que él iba a hacer su bellaquería, pero no pudo hacer la maldad porque Dios lo paró, lo frenó. Uh-huh. Él quería ir, dijo que tenían esa carta para ellos tener la potestad de ir a cogerlos presos y llevarlos. Pero Dios dijo: no, hasta aquí, no va a seguir haciendo más. Entonces él lo iba a utilizar para que Pablo
pasara todo lo que le iba a pasar para que pueda llevar el nombre de Dios, a hacerle conocer el nombre de Dios a todos los habitantes que no conocían a Dios. Gracias, El Señor dijo, Mercedes. ataque, pues está bien. Muy bien, excelente. Entonces, estos son los personajes que tenemos en esta historia. ¿Cuáles son los objetos? Veo la mano de Fabián. Y de Fabián, ¿le gustaría comentar? Muy buenos días, pastor, Dios le bendiga, que esté muy bien. Bendiciones a mis hermanos. Los objetos, puede ver las cartas que se entregaron a Pablo, el resplandor, las escamas que cayeron de los ojos de Saulo. Ujú. Excelente. Sí, las cartas, las escamas, los ojos. Sí, podríamos pensar en la mano también, la mano de Saulo. Y la casa también que estaban. Oh, sí, la casa de Jurás o de Ananías. Sí, muy bien. Adelante entonces. ¿Dónde ocurrió la historia? Ramiro o Raúl, ¿le gustaría contestar esta pregunta? Señor, buenos días, hermanos. La historia ocurrió en camino a Damasco y en Damasco. Excelente, muy bien. Excelente. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo? ¿Puedo contestar? Sí, adelante, Ramiro. La historia ocurrió luego de la fiesta de Pentecostés y la predicación del Evangelio y después de la muerte de Esteban. Sí, sí, después de la muerte de Esteban. Sí, muy bien. Porque esto es capítulo 8, creo, de Hechos. Capítulo 7, la muerte de Esteban. Y Saulo estaba ahí en la muerte de Esteban. Interesante. Entonces sí, más o menos en los 30 después de Cristo, tal vez 32, pero algunos años después del nacimiento de Cristo, obviamente, y después de su ascensión. Fabián, ¿otro comentario antes de continuamos? Sí, señor, yo pues estuve mirando acerca de en cuándo sucedió y pues encontré que está entre el cuarto y séptimo año después de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Perfecto. Ok, excelente. Gracias. Gracias, Fabián. Muy bien. Entonces, continuamos con la última pregunta de considerar. ¿Cuál es el problema? Y se soluciona el problema. Silvia, veo la mano de Silvia y después Juliet. Adelante, Silvia. Gracias, profesor. Mire, yo encontré dos problemas. El primero, la persecución de Saulo a los cristianos antes de convertirse. ¿Se soluciona el problema? Sí, porque la misericordia de Dios alcanza a ya convertido Pablo. Esto hace que cambie y en vez de ya ser un perseguidor, ahora más bien es de los que persigue, pero es a Jesús. Y ahora es un seguidor de Cristo. Y el segundo problema que veo es la huida de los cristianos a Jerusalén. Migrar es un problema de nuestra sociedad, de nuestro país, bueno, de muchos países, y es doloroso dejar todo, dejar familias, tal vez dejar sus posesiones. Pero ¿cómo se soluciona en esto de que ellos lo toman a favor? ¿Por qué? Porque a cada ciudad que ellos iban, ellos predicaban el Evangelio. Es decir, que en vez de ser un obstáculo de paralizar la predicación de Jesús, ellos lo que hacían era esparcir, se iba ensanchando la predicación en todas las ciudades donde ellos llegaban. Gracias. Muy bien, gracias, Silvia. Sí, entonces Saulo está persiguiendo a Jesús, a la iglesia, y Jesús llama a Saulo, el que perseguía la iglesia. Juliet, ¿tiene algo más para agregar o no ahora?
después de No, la... ya lo que iba a decir la hermana prácticamente lo dijo. Ok, Creo que está más que claro. perfecto. Ok, gracias, Juliet. Sí, entonces el otro problema que tenemos es pues la visión de Saulo. um, y el Señor le habla a Ananías en una visión y para sí, restaurar la visión de Saulo. Entonces, muy bien. Continuamos con la próxima parte, consolidar con 4 preguntas. Resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Pues yo tengo la respuesta a esta pregunta. La primera pregunta aquí, ¿cuál es el punto principal de la historia? Pablo, también conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Esto es el punto principal. Pues ahora tenemos el pecado, la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién tiene una respuesta para esta pregunta? Ladis, Laris, adelante. lo que yo veo del pecado es la persecución que tenía Saulo con las demás personas que lo perseguía e incluso insistía en la persecución. Él persiguió a Jesús. Luego después se arrepiente. Entonces nosotros no debemos perseguir a las personas, sino llevar la nueva. Era un error de Saulo. Gracias, Laris. Gracias, Juliet. Pienso que el pecado y que hoy en día se está viendo es la persecución. Hoy en día los cristianos somos discriminados muchas veces, aún hasta en la misma iglesia, el uno discrimina al otro por cómo viste, cómo habla, cómo predica, y pienso que el único perfecto es Dios, y debemos es hacer la voluntad del Señor. Debemos no criticarnos, sino amándonos unos a los otros. Muchas veces lo que hacemos es tirar la piedra al hermano, hablamos mal, y Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para predicar las buenas nuevas de salvación, que eso fue lo que nos dejó el Señor Jesucristo. Y Pablo, él lo que estaba haciendo era prácticamente le escogió como odio a la iglesia. Eso es lo que yo entiendo. Le escogió odio y quería verlos destruidos, pero él no sabía los planes que el Señor tenía para con su vida. Él no sabía que el Señor lo tenía escogido para que él también ya no fuera un perseguidor, sino un perseguido, porque todavía nos persiguen. Pues hay muchos Pablos por ahí. Gracias, Juliet. Excelente. Gracias por estos comentarios. Adelante, Guido. Tiene que abrir el micrófono, Guido. Pastor, Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Dios le bendiga. Bueno, yo veo en esta historia el pecado como Saulo de Tarso era perseguidor, ¿no? Entonces, en esta historia, como que él quiere desaparecer todo el evangelio y saber muy bien que lo que viene de Dios es imposible, ¿no? Cuanto más era el perseguidor y el evangelio más se propagaba en ese tiempo, en la iglesia primitiva. Entonces, también en nuestro tiempo, nosotros conocemos la Biblia, muchos no, pero por eso dice, nosotros no debemos juzgar ni condenar, porque podemos ser, no juzgues para que no condenes. Entonces, conociendo la palabra del Señor, no tenemos que mirar al prójimo, no, sabiendo, más bien ser humildes. Eso es lo que puedo aportar, pastor. Excelente. Muchas gracias. Muy bien.
Dos comentarios más entonces, Elisea y después Mario. Adelante, Elisea. Buenos días, pastor. ¿Cómo le va? Buenos El Señor lo días. bendiga. Bueno, acá yo estaba leyendo la palabra, dice en el versículo 1 del 9, ¿no? Dice que Saulo perseguía, amenazó a sus discípulos por muerte. Dios, es un pecado también, ¿no? Que amenazó y muerte contra los discípulos del Señor, ¿no? Y contra toda la gente que iban con Pablo también, con el Señor, ¿no? Al camino, es que ahí la amenazaba de muerte. Ese es un pecado. Y hoy en el día, muchos gentes del mundo amenazan a los cristianos. A veces hacemos campaña o salimos a predicar la palabra y nos amenazan, nos dicen cosas, no somos perseguidos. Así como en aquel tiempo Pablo perseguía a los cristianos, en este tiempo también somos muy perseguidos por predicar la palabra del Señor. Y eso es un pecado también, ¿no? Contra Dios. Esa es mi aportación a la lección. Gracias, Elisea. Muy bien. Mario, adelante. Buenos días. Yo lo veo ahí, primero en la religiosidad de Pablo, de todo el conocimiento que él tenía y la capacidad de sus estudios y la celosía que tenía por Dios, pero religiosamente, sin intimidad con Dios. Y segundo, en la duda de Ananías, o sea, era un siervo de Dios, pero también era humano, y ahí dudó en un momento. Yo al menos veo esos dos pecados ahí, y a veces nos pasa a nosotros. Somos religiosos y por ahí con eso lastimamos a los que siguen a Jesús o tienen nuevas ideas, y a veces dudamos también cuando Dios nos dice algo con respecto a alguna persona porque conocemos su pasado. Excelente, Mario. Gracias por esta conexión también a nuestras vidas. Muy bien. Nimia, un comentario más. Bueno, profe, disculpe que entré tarde, pero así como los hermanos están diciendo, ¿verdad? Vemos a Paulo que a pesar de tener el conocimiento, porque sí tenía, ¿verdad? Fue instruido por uno de los mejores maestros, pero, y era un celo, pero a veces, mira cómo Dios, porque Él es el que pone el hacer como el querer, y cómo Dios lo utilizó a Él para llevarnos, para traernos el Evangelio. Entonces, todo tiene un propósito delante de Dios. Dios no hace nada ni permite nada fuera de orden. Él todo está bajo su control. Entonces, a veces debemos llenarnos de eso, de saber que Él es el que tiene el control de nuestra vida, que nos va a guiar, que va a ser espejo, como hemos visto en el curso, ¿verdad? Que es espejo, la palabra nos sirve de espejo, de guía. Entonces debemos pues tener misericordia y amor para aquellos que a veces rechazan la palabra y pedir al Señor por ellos. Gracias, Nimia. Muy bien, muchas gracias por todos estos comentarios. Excelente. Un comentario más de esta pregunta es, pues, de nosotros también, como Pablo, Saulo fue enemigo de Dios. Yo también fui enemigo de Jesucristo desde nacimiento. Quien necesitaba ser convertido en su Hijo a través de la palabra y el bautismo. Entonces, es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos la misma conversión de Saulo, no en una manera, pues, en camino a Damasco con la voz de Jesús, pero sí con el poder y nuestra conversión también es un milagro.
Entonces, muy bien, continuamos con la próxima parte, la próxima pregunta, lo siento. Y esto es, un momento, esto es, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios? El amor de Dios para conmigo. Entonces, Ramiro, ¿le gustaría comentar sobre esta pregunta? Sí, pastor. El versículo 15 vemos que el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí vemos el amor de Dios, como Pablo y con nosotros también, cómo nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para ser instrumentos. Y dice que es necesario padecer. Entonces ese padecimiento refleja el amor de Dios hacia nosotros, que nos hace padecer, pero para beneficio espiritual nuestro. Gracias. Excelente. Gracias, Ramiro. Sí, el amor de Dios. Adelante, Elisea. Está en mudo el micrófono, Elisea. Ahí está, ahí lo puse. Acá vemos también el amor de Dios cuando le manda a Ananías a orar por Pablo para que sea sus ojos abiertos, ¿no es cierto? Ese es el amor que da el Señor, porque a veces cometemos errores, cometemos pecados, pero el amor de Dios siempre que uno se arrepiente y vuelve a Dios está, ¿no? El amor, ¿no es cierto? Él nos abraza con su amor. Y entonces veo acá que Dios, con ese amor, mandó a Ananías a orar por Pablo para que Pablo sean sus ojos abiertos nuevamente, ¿no? Y ahí fue convertido en el amor del Señor. Es mi aportación, que entiendo Muy de la bien. palabra. Sí, esto es el amor de Dios también. Él compartió información con Ananías y Saulo por las visiones. Sí, explicando la situación a Ananías, porque Ananías tenía dudas en este momento. He oído de Saulo y su persecución. Muy bien, Luis Ramos, adelante. Amén. Por eso, aquí en el versículo 18 vemos el amor de Dios también dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. En este versículo también vemos el amor de Dios en esta historia. Bendiciones. Sí, el bautismo. Sí, recobre la vista. Excelente. Y Juliet, adelante. En el momento, en el capítulo 3, versículo 3, en el momento en que vemos que Jesús se le aparece a Saulo, ahí inmediatamente comienza el amor de Dios para con él. Ahí se parte la historia de la vida de Saulo en dos, en un antes y un después, porque ya ahí el antes de Saulo era el pecado, la persecución, pero en el momento en que él reconoce al Señor Jesús, ahí inmediatamente se ve el amor que Dios tenía para con él, porque a Dios no le hubiese importado, por decirlo así, cortarle la vida, porque Dios hace todo lo que Él quiere y como Él quiere, pero a Dios le plació que Saulo le sirviera y predicara el evangelio para todas las naciones. Gracias. Gracias, Juliet. Gracias por esta aportación. Muy bien. Excelente. El último comentario entonces de Mario. Adelante, Mario. Creo que veo el amor de Dios ahí. Primero que Dios no hace excepción de personas, conoce a cada persona, a pesar de que por ahí nosotros estamos muchas veces errados, Él igual nos está capacitando siempre para un objetivo, como lo hizo con Pablo y que fue de tanta bendición para nosotros. Y también que nosotros todos, igual que Pablo, como dijo usted hace un rato, dejamos un hueco grande en la cantera de donde fuimos arrancados. Entonces ahí vemos ese amor de Dios. Muy bien, Mario. Excelente. Muchas gracias a todos por estos
estos comentarios. Excelente. Entonces hemos hablado de la ley, el pecado y el evangelio. En esta pregunta, el amor de Dios. Ahora, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Adelante, Silvia. Profesor, yo tengo 2 puntos. Lo primero, la rapidez para obedecer. Acá en mi país, no sé si usted ha escuchado el término que dicen, bueno, así de buenas maneras cualquiera. O sea, en la forma tan fuerte, tan dura en que Saulo tuvo esta aparición del Señor. Entonces, él no esperó más confirmación, como a mí me pasa a veces, no, que quiero hacer algo, no, que necesito más confirmación. Entonces, uno, la rapidez para obedecer, y segundo, la rapidez para cambiar mis acciones inadecuadas. De pronto me enojo y demoro tales horas en que se me quite el enojo y pedir perdón y todo eso, pero en cambio, lo de Saulo ya convertido en Pablo fue ya al instante, en el momento que se postró, ya ese hombre, ya cuando se levantó de ese piso, ya era otro, y era un hombre que su corazón, tal vez en ese momento, lo que decía es, bueno, he estado equivocado, tengo que pedir perdón, tengo que restaurar todo lo que he hecho. Esos 2 puntos yo tengo, profesor. Muy bien, sí. Escucho sinceramente a la voz de Jesús. Muy bien. Raúl, adelante. Está en mudo el micrófono, Ramiro. Gracias. Sí, profesor, en el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es una de las cosas que yo pido para el Señor, para cada uno de los creyentes. ¿Qué hago yo? ¿Qué debo hacer yo en la obra del Señor? A veces estamos pendientes de lo que hace el otro, o si está haciendo o no está haciendo, pero el Señor dice, ¿qué hago yo? Dijo, fue lo que dijo Pablo. ¿Qué hago yo? ¿Qué quieres que yo haga? En personal, él. A veces estamos pendientes de los que hacen otros, y independientemente de lo que haga el otro, el Señor nos guía a hacer el trabajo. Y lo que él le dijo, Señor. Y cuando nosotros le decimos Señor a Jesucristo, lo estamos reconociendo como nuestro amo y dueño de nuestra vida. Entonces, esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer, explicarle a los demás que para que el Señor obre en nosotros como Señor de nuestras vidas. Gracias, pastor. Excelente. Muy bien. Y otro comentario ahora de Elisea. Pues Elisea y después Laris. Elisea, adelante. Bueno, pastor, yo pediría al Señor que obre en mi vida, ¿no? Primeramente, para poder... Mami, no me quedan. Creo que no. Adelante, Elisea. Para poner su palabra del Señor en nuestra vida todos los días, ¿no? Todos los días. Pero a veces somos inconstantes, que un día sí, otro día no. No, la palabra de Dios tiene que estar todos los días sembrando en nuestro corazón, ¿no es cierto? Para poder, así como Pablo fue sus ojos abiertos, así nuestros ojos también tienen que ser abiertos por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que eso pido, que todos los ojos sean abiertos para que podamos ver lo espiritual de Dios, ¿no? Y no juzgar al hermano. A veces somos muy juzgadores o vemos las cosas que está haciendo el hermano y no vemos las cosas nuestras, ¿no? Para que Dios esté obrando en nuestras vidas. Esa es mi petición. Amén. Excelente, Elisea. Adelante, Laris. Bueno, que Dios siga obrando en mí para yo continuar haciendo discípulos para la honra y la gloria, llevando el evangelio donde quiera que se presente, en todas partes, y que me ayude a seguir perseverando en esos dones que Él me ha dado para ayudar a los demás, ya sea en la palabra del evangelio, en provisiones y en algo que necesite la persona. Yo lo ayudo en todo lo que pueda. Amén. Excelente, Laris. Muy bien. Amén, amén. Y veo otros comentarios en el chat también. Gracias por sus aportaciones ahí. Juliet, Marcelo, excelente. Ok,
Tenemos que pedirlo todos Entonces, los días. Ya, la última. entonces Juan quiere comentar, veo el micrófono abierto. Sí, profe, buenos días. Me Buenos cogió un días. poquito, tuve un inconveniente, no he podido conectar. No, profe, viendo que a veces no aceptamos, digamos, el llamado de Dios por las buenas. Pablo era una persona que él conocía, ¿no? Tenía conocimiento, era estudiado, pero un señor que llamó de esa manera para que pudiera entender. A veces esperamos tener consecuencias para poder aceptar la verdad que viene de parte de nuestro Dios. Entonces, pues siempre pedirle a Dios que nos ayude, que nos abra el entendimiento espiritual para nosotros poder entender qué es lo que Él verdaderamente quiere de nosotros. Entonces, no, profe, eso, que a veces esperamos tener consecuencias para poder actuar y Dios nos está llamando. O sea, si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra, ahí vamos a entender qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Lo que hemos mencionado, la gran comisión, todo eso, salir a ser discípulos. Entonces, profe, no era eso, quería aportar eso. Gracias. Excelente, muy bien, gracias. Y últimamente, Mercedes también veo el micrófono abierto. ¿Quiere Sí, comentar? yo quería que nosotros, sí, que todos los días Dios nos habla. Lo que pasa es que nosotros no estamos ciegos, pero todos los días debemos saber que Él cumple el propósito para que Él nos creó. Y es que ayudar a los necesitados, darle amor y ir y hablarle la palabra, todo, porque para eso fue que nosotros nos creó, para que vayan a las naciones a hablarle. No tenemos que ir lejos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. A donde quiera que encontremos a alguien, hablarle de la palabra de Dios y hablarle del amor de Dios, porque Dios es amor. Así que tenemos que todos los días, no esperar que tengamos un problema, no. Dios nos llama todos los días, Dios nos habla todo el día en su palabra, hasta con los inconversos Dios nos habla. Se pueden imaginar. Dios me lo bendiga. Gracias, Mercedes. Excelente. Vamos a continuar ahora con las otras partes de la lección de hoy, las últimas preguntas. Vamos a responder con evidencia bíblica. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Entonces, sí, esta pregunta es la pregunta del proyecto final. Entonces, la cuarta pregunta del proyecto final. Entonces, esto es la pregunta ahora. El Señor llamó a Pablo al que perseguía a los creyentes. Pues voy a compartir un poco de Pablo y después vamos a contestar la pregunta. Entonces, Pablo, pues la biografía de Pablo. Claramente, Pablo, no creía que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido, el Mesías. Era un fariseo que creía que una buena relación con Dios y la salvación dependían de la vida que él vivía. No creía en la salvación por fe. Era 100% judío y 100% ciudadano romano. Es elegido por Dios para ser un puente entre los judíos y los gentiles. Y otra cosa es respiró amenazas de muerte contra los creyentes. Entonces, esto es Pablo. Esto es Saulo antes de su conversión a ser llamado Pablo. Entonces, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Pues podemos tener una respuesta ahora y después vamos a leer una parte de la Biblia y contestar o comentar un poco más. Entonces, un comentario al inicio
de una persona. No tenemos mucho tiempo, pero una persona. Silvia, adelante. Profesor, podría ser 1 Corintios 1:27, porque 1:27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo también para a lo entendido, de pronto para que él, como tenía tanto conocimiento y era una persona tan importante, porque ya tenía ciudadanía romana, entonces para que él no se envanezca después, que diga, no, porque yo tengo tanta educación, soy erudito, entonces por eso es que yo ahora soy el apóstol, sino que más bien Dios tuvo que quebrantarlo, o sea, que toda esa sabiduría que él tenía no era la de Dios. Gracias, Silvia. Gracias por esta respuesta. Muy bien. Ahora vamos a leer un poco de la Biblia. Entonces, Mario, ¿podría leer esta diapositiva? Sí, 1 Timoteo 1, del 12 al 18. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor y injuriador. Pero fue tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Excelente, sí. Versículo 12, el Señor Jesús había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad para servir. Versículo 13, el Señor se compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia lo iluminó, obró fe en su corazón. Y el último versículo 14, por gracia Pablo fue llevado a la fe en Cristo, por la gracia. Muy bien, continuando. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. ¿Alguien que puede leer esta diapositiva? Hay un voluntario. Primera de Timoteo 1, del 2 al 18, dice: esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, esta es la afirmación que es digna de confianza en Cristo. Y sí, Cristo vino al mundo para salvar a los pecados, de los cuales yo soy el primero. Muy bien. Y Ramiro, adelante con la última diapositiva, por favor. Si podría leer esta diapositiva. Del versículo 16 al 18, dice así la palabra del Señor: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Amén. Gracias, Ramiro. Sí, entonces con estos versículos, pues, sí, Dios había cambiado lo peor de Pablo en un propósito útil. El peor de los pecadores fue un ejemplo para los futuros creyentes, un ejemplo para mostrar la misericordia ilimitada de Dios, para revelar su paciencia, que es infinita. La misericordia y paciencia de Dios tienen como meta la fe y la vida eterna por medio de Cristo. Muy bien, entonces, de la pregunta que tenemos,
¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? ¿Qué dicen ustedes después de leer estos pasajes de Primera de Timoteo? Profesor, yo pienso que Dios llamarle como Pablo, como estamos leyendo ahí, porque Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos, por los que estaban agobiados, por los que están, los que necesitan del Espíritu de Dios. Creo que ahí es donde aplica la frase que usted nos dio en la clase anterior, donde debemos de afligir al cómodo y consolar al afligido. Entonces, Saulo necesitaba del Señor. Saulo tenía el corazón duro. Él no tenía amor, no tenía paz, no tenía gozo. Y por eso el Señor lo escogió a él. Bien. Gracias, Juliet. Mario, adelante. Mario, ¿quiere comentar? Sí, creo que es la misericordia de Dios, primeramente con Pablo, que nos hace aceptación de persona. Y también creo que toda la vida de Pablo, a pesar de que por ahí era un hombre religioso, y después él dice que todo la capacidad que él tenía, lo tenía por basura para ganar a Cristo, pero creo que esa preparación de él era Dios guiándolo y preparándolo para después ser un instrumento en sus manos. Por ahí capaz. Muy bien, Mario. Gladys. Muy bien. Ajá, Nimia. Sí, ahí, excelente. Sí, veo las manos. Excelente. Laris y después Ramiro y después Nimia, por favor. Yo digo que es por la misericordia de Dios, he guiado por Dios, porque conozco un caso de una persona que era ingeniero y Dios lo tocó para que él fuera misionero. Dejó el trabajo, dejó todo, como lo hizo Pablo y como lo hacemos cualquiera, y se fue a ser misionero. Y le dijo a su papá, yo tengo el título de ingeniero, pero realmente el llamado que yo tengo para ser misionero. Yo sigo con la obra de Dios y siguió, ha seguido en la obra de Dios hasta la fecha y no ejerce ni siquiera la profesión de eso. Yo digo que es por la gracia y el llamado de Dios, porque Él le da la sabiduría a la gente para que tenga discernimiento cuando es de Dios una cosa y cuando no es de Dios. Si no es de Dios, no podía seguir, pero como era de Dios, así por eso Saulo se arrepintió, porque Cristo que hace llamado. Amén. Gracias, Laris. Excelente. Adelante, Ramiro, y después Nimia. Pastor, en el versículo 16 vemos tres asuntos, tres cosas por el cual Dios nos puede llamar a cualquier ser humano. Dice que fue recibido misericordia. Y segundo, que para mostrar su clemencia. Y tercero, como ejemplo de los que habían de creer. Excelente, sí. Excelente. Y Nimia. Bueno, profe, como hemos oído, ¿verdad? De esa iglesia invisible, que es todo creyente, porque Dios es el que conoce el corazón. Entonces, Pablo, aunque nos parezca, pero ¿quién conocía verdaderamente el corazón de Pablo? Era Dios. Y él, a pesar de su ignorancia, él tenía conocimiento, pero no creía en Jesús como el Salvador. Pero el Señor, nuestro Dios, que conoce al hombre en su intimidad, bueno, tiene el conocimiento, yo lo voy a utilizar como instrumento a los gentiles. Entonces, bueno, y lo utilizó, y así pasa, porque no es el que tú seas un doctor, no, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón de verdad,
Si tú le sirves, si tienes amor, el Señor te va a utilizar, te va a dar discernimiento, te va a dar palabra, pero tienes que estar en Él y Él conoce nuestro corazón. Por eso utilizó a Pablo. Gracias, Nimia. Muy bien. Muchas gracias por los comentarios. Excelente. Entonces, estoy pensando, pues otra vez en este versículo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, cuando Pablo está predicando el evangelio específicamente, no hay nadie que puede decir, pero soy pecador, he pecado mucho en mi vida, porque Pablo puede decir, he matado a los creyentes en mi vida. De los cuales, de los pecadores, yo soy el primero, pero Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces muestra el amor de Dios, la gracia ilimitada de Dios y sí, especialmente cuando el mensaje viene de Pablo, un pecador en su vida, obviamente. Muy bien. Entonces, la última pregunta, vamos a contestar esta pregunta rápidamente. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Vamos a leer de Efesios y voy a comentar cuando leemos Efesios. Entonces, Efesios 2, 1 a 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos, por naturaleza, objeto de la ira de Dios. Pues como Pablo somos pecadores, el pecado es una condición hereditaria que tenemos nosotros desde el nacimiento. Y somos espiritualmente muertos y enemigos de Dios. Pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios tiene gran amor para nosotros y es misericordioso. Y Dios nos dio vida con Cristo. Se refiere al milagro de la conversión. Pues y la resurrección de Cristo es nuestro. Y los últimos versículos. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es un regalo inmerecido el que hayamos sido salvados por medio de la fe, porque Dios nos da la fe salvadora como un regalo. Pablo dice, no salió de ellos mismos,
Es el regalo de Dios, no es por obras. Entonces sí. Y pues también la conversión del pecador es una obra de Dios. Entonces, sí, otra vez tenemos la pregunta, ¿por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Pues es por su amor, por su gracia, por su misericordia por nosotros. Muy bien. Entonces, esto es todo para hoy. Esto es la lección 4. Ahora voy a compartir la tarea para la próxima clase. Ver el siguiente video para la lección 5. Leer Hechos 13 a 52 en sus Biblias. Y darles un vistazo a los capítulos 10, 11 y 12 de Hechos para tener la historia en total, entera de Hechos. Y también la pregunta para el proyecto final es la pregunta que hemos hablado hoy. Es ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Entonces, esta es la pregunta que ustedes pueden revisar, contestar en preparación para el proyecto final. Esto es todo para hoy. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Bendiciones Amén, a profe. Dios todos. lo bendiga. Gracias, profe. Buenos Amén. días. Que Dios bendiga, pastor, que lo bendiga, hermanos, hermanas. Bendiciones. Chao. Bendiciones, pastor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Dios les bendiga. Muchas gracias por su participación hoy. Gracias, Bueno, Ramiro. gracias.